medio lado de la cara totalmente arrugado y hecho polvo, y otro lado pues tenía la piel bien. Exponte al sol. Lo más recomendable es exponerse con la menor ropa posible. Si eres desnudo, mejor. Esto no es por asustar a nadie, pero hay estudios que demuestran que las profesiones que trabajan en turnos rotativos de diurno a nocturno tienen mayor mortalidad. Si yo tengo un cliente que va a entrenar conmigo a las 6 de la tarde, pero come a las 4 y ha hecho una mala digestión, cuando venga a entrenar conmigo, evidentemente no va a estar al 100%, ¿vale? Cuando tú haces una lista de cosas que puedes hacer para reducir el estrés y intervenciones a nivel de tu vida personal que puedes hacer, está claro que la mayoría de cosas no las puedes cambiar. Pero si realmente lo apuntas todo en un papel, va a haber cosas que sí que vas a poder cambiar. ¿Vale? El monje que vendió su Ferrari, que me ha hablado tan bien de él, que la primera frase que habla en el libro me ha llamado mucho la atención, me la subrayé porque dice eso, ¿no? Que estoy seguro que si estás entre la vida y la muerte, lo primero que te vas a arrepentir es... Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio en Más allá de la salud. Creo que es un episodio necesario, un episodio en el que vamos a salirnos un poco del tema que tratamos habitualmente, que es el ejercicio, porque últimamente nos están llegando muchísimos casos de personas con dolor de espalda que necesitan una intervención a este nivel, a nivel de variables, que no solo repercuten en el dolor de espalda, porque este episodio te sirve simplemente si quieres mejorar tu salud general, o si tienes cualquier otro tipo de dolor, o si tienes cualquier enfermedad, y son, bajo nuestro punto de vista, 5 variables que tienen una repercusión brutal en tu salud, sobre todo en tanto en la prevención como en la recuperación. Creemos que se trata muy poco en todos los profesionales, médicos, entrenadores, fisios, y casi siempre nos centramos solo en lo que es el cuerpo, la patología, el órgano, la lesión, el ejercicio. Y es necesario. Así que si quieres mejorar tu salud, porque tienes un dolor, porque tienes una lesión, porque tienes una patología, con variables que casi nadie tiene en cuenta y más allá del ejercicio, para que tu ejercicio o cualquier otro tipo de tratamiento tenga mucho más, o sea, tenga una efectividad mucho mayor, quédate hasta el final en este episodio. Y como siempre, me acompaña Gonzalo, que tiene mucho conocimiento de todo esto y seguro que os va a aportar muchísimo. Y nada, bienvenido. ¿Cómo estás? Un episodio que creo que es muy necesario, ¿verdad? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, estoy yo y el esqueleto que tiene detrás tuya, que ese es un nuevo miembro de la familia. Ya somos tres huesitos, votaron en Instagram, y al final no votaron, pero mis seguidores en Instagram dieron muchísimos nombres y al final a mí el que más me gustó fue Huesitos, o sea que lo damos como un nuevo presentador aquí del podcast junto a nosotros, sí. Genial. Bueno, pues el episodio de hoy, yo creo que es que la gente que nos escuche hablando del tema que vamos a hablar, creo y vamos, estoy 100% seguro de que son conscientes de que lo hemos escuchado muchas veces, vivimos en una sociedad donde pues tenemos al alcance todo tipo de información, cada día hay más coach, más divulgadores de todo esto, pero a veces no es lo que escuchamos, cómo lo escuchamos, sino más bien cómo ponerlo en práctica todo esto, ¿no? Y al final, eh, yo lo que estoy haciendo poco a poco con nuestros clientes es ir educándolos en cuanto a todos los aspectos que vamos a tratar en el episodio de hoy, ¿no? Que al final nosotros somos eh, especialistas, digo especialistas por decir algo, pero bueno, estamos orientados a trabajar el dolor con el ejercicio, pero como tú decías y como yo me he dado cuenta tras tantos años trabajando con clientes o pacientes con dolor de espalda, pues que a veces ya no es solo el ejercicio el que tenemos que tratar para eliminar un dolor o una patología o una enfermedad, sino que hay muchos aspectos a tener en cuenta que a veces pues están un poco en el olvido o a veces nos cuesta mucho encontrarlo, ¿no? Y a esto me refiero pues con la causa real del dolor, que nosotros lo que hacemos es intentar detectarla. A veces nos cuesta mucho, a veces no nos cuesta tanto y a veces directamente no la encontramos. Pero por eso mismo, si sabemos por lo menos cuáles son los componentes que hacen que realmente pueda existir esa patología o ese dolor, pues eso nos facilita mucho a la hora de trabajar a nosotros, ¿no? Entonces creo que vamos a tratar 5 puntos hoy, pero creo que podrían haber muchos más. Ya te digo, si hay alguien que conoce alguno más y quiere dejarlo en algún comentario, tanto en Spotify, en YouTube, donde sea, pues a nosotros nos beneficiaría
como método de aprendizaje en el futuro para poder eso desarrollarlo con futuros clientes, ¿no? O clientas. Así que, sin más dilación, que ya me he empezado a enrollar así desde el principio, no me quiero enrollar tanto, vamos a empezar a tratar estos puntos, ¿no? ¿Qué te parece? Perfecto, en cualquier lugar, ¿no? A ver si das algún tip demasiado bueno y se te presenta aquí algún oyente del podcast en tu casa. Lleva cuidado. Qué capaz. Yo, yo encantado de recibir a todo el mundo. Las puertas de mi casa siempre están abiertas. Bueno, a ver, al final, el resumen del episodio de hoy, antes de entrar en el primer punto, que vamos ya, es, esto va orientado a ti si estás en ese punto de, te preocupas un montón, que si infiltraciones, que si medicamentos, que si tratamientos, que ha sido hasta homeopatía si hace falta, que has probado 15.000 ejercicios, pero no tienes en cuenta los puntos que vamos a tratar ahora. O sea, si ya dices, ostras, no tenía ni idea de que esto era importante, escucha el episodio hasta el final, así que no nos enrollamos más. Vamos a por el primero. Exposición, tanto al sol como al frío. Siempre nuestras madres, ¿no? No cojas frío que te vas a constipar. En verano, aire acondicionado a tope, duchar 7 veces al día, evitar calor. En invierno, forrado hasta arriba, 7 capas como si fueras una cebolla. Entonces, ni el frío es bueno, ni el calor es bueno. Entonces, claro, entiendo que lo óptimo es estar en una temperatura media, ¿no? Pero explica tú esto que también lo tienes o sea, lo conoces muy bien. La exposición al frío, exactamente, ahora está muy de moda. Sabemos que tiene muchos beneficios a nivel de sistema inmune, a nivel de incluso recuperación en personas que entrenan con una cierta intensidad, pero Ujú. a grosso modo, ¿por qué es importante tener exposición tanto a frío como a calor? Bueno, yo no voy a ir a explicar todos los beneficios, voy No a da un comentar. podcast de 2 horas. Claro, claro. Yo voy a comentar, como te decía antes, pues algunos de los beneficios y cómo abarcarlos, porque al final la gente pues escuchará, sí, la exposición al frío es buenísima, métete en agua con hielo. Vale, eso ahora mismo quien tenga redes sociales pues estará harto de ver eso, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y cuál es la trascendencia de esto, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué la gente antes... bueno, no voy por ahí, no voy por ahí porque si no me lío y no quiero hablar tanto. Es decir, nos vamos al origen, ¿vale? Antiguamente, pues no habían abrigos de piel, no habían calefactores, no había nada donde podríamos resguardarnos del frío. Entonces, evidentemente, eso hacía que tuviéramos o tuvieran mayores beneficios pues, en el pasado, ¿no? En nuestros orígenes. ¿Qué pasa? Que nosotros, al final vemos que eso tiene beneficios, comprobamos que eso tiene beneficios y nos exponemos al frío, ¿vale? Entonces, para aquel o aquella persona o cliente o clienta que nos esté escuchando, o futuro cliente o clienta que nos esté escuchando y quiera exponerse al frío, yo voy a comentar ahora unos pocos beneficios, pero sobre todo lo que voy a decir es pues casos de cómo exponerse al frío sin que nos dé miedo, pues como decías tú, ¿no? El típico miedo de nuestras madres decían, no, tápate que vas a pasar frío y si pasas frío te constipas, ¿vale? Pues al final creo que viene todo asociado también un poco a la cultura que hemos ido desarrollando, ¿no? Es decir, al aprendizaje que hemos vivido en nuestro entorno. Y eso tiene mucha relación, tanto con esto que voy a hablar ahora, como con todo, ¿vale? Por ejemplo, si mi madre me ha dicho toda la vida que no vaya con los pies descalzos por casa porque me vaya a constipar, pues yo creo que eso va a ser perjudicial para la salud cuando realmente no es así. Entonces, lo primero que hay que hacer es desmontar mitos y creencias, como ya hemos hablado en otros episodios, ¿no? Y luego, pues oye, buscar información, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene exponerse al frío? Vale, ya sé qué beneficios tiene. Pues, por ejemplo, la recuperación de la musculatura, ¿no? Nos ayuda a recuperar. Aumento del metabolismo. Mejora, como has dicho tú, del rendimiento deportivo. Estimulación del sistema inmunológico. 100%. Eso, o sea, si lo tendría que decir por orden, lo primero, sistema inmunológico, ¿vale? Ayuda a la oxigenación de las grasas marrones. Alivio del dolor. Mejora el estado de ánimo. mm, Etcétera, 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 ¿vale? Esos son beneficios. Ahora bien, Gonzalo, es que yo soy incapaz de meterme 10 minutos en un baño, barreño con agua fría. Vale.
quizás seas incapaz, no lo sabes porque no lo has probado, como todo, ¿no? Es que a mí no me gustan las salchichas, pero las has probado. No, las cosas hay que probarlas. Pero hay que probarlas siempre con alguien que te pueda guiar, ¿no? Y al final yo siempre lo digo. Oye, exponerse al frío no tiene por qué ser meterte en un baño de agua fría. Si no, por ejemplo, tú te levantas a las 6 de la mañana o a las 7, da igual el horario que tú tengas, levántate, dependiendo de dónde vivas, ¿no? Pues ponte una manga corta, ¿vale? Y date una vuelta por tu terraza. O si vas a salir a dar un paseo con tu pareja, sal esos primeros 10-15 minutos y exponte al frío de manera gradual. No tiene por qué ser agua fría, barreño, duchas, no, no. Exponerse al frío no tiene por qué ser eso. Es, como te he dicho, pues de manera gradual, te das un paseo en manga corta, vas descalzo por casa X minutos que aparte de exponerte al frío, también vas a generar pues una pisada más natural, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre se lo digo a nuestros clientes, oye, los beneficios del frío son estos, yo me extiendo más con ellos o con ellas, pero siempre les digo, hay que hacerlo de esta manera, ¿vale? Sobre todo, piensa que es un hábito. Al final eso se tiene que convertir en un hábito para realmente obtener beneficios, porque no vale que tú salgas mañana 5 minutos al frío a dar un paseo y al día siguiente salgas con la sudadera. No, esto tiene que ser poco a poco, ir introduciéndolo como un hábito o una rutina diaria nuestra. Entonces, se empieza progresiva, sales en camiseta un día que haga frío y poco a poco vas introduciéndote. Si te quieres dar un baño de agua fría, pues evidentemente evita la cabeza, los primeros pasos, siempre por el cuerpo, 10 segundos y ves aumentando el tiempo poco a poco, ¿vale? Y estoy seguro que si creas un hábito atractivo que no te cueste de llevar, seguro que vas a poder ponerte al frío, evidentemente. Perfecto. Voy a encargarme yo de la parte de sol porque viene muy bien para hacer de puente hacia el segundo punto, ¿vale? Ujú. Resumen de la parte de frío, una mejora del sistema inmune, ¿vale? Totalmente. Y al final, si nosotros, por ejemplo, algo que se cree mucho, ¿no? Que es cuando viene el invierno, por el frío nos ponemos más veces enfermos, que eso yo creo que es porque estamos más veces en espacios cerrados y estamos más expuestos a virus, ¿no? Pero bueno, eso ya tampoco vamos a entrar. El sol, ¿por qué es importante? Lo primero, no es saludable una larga exposición al sol sin crema. Eso está claro, ¿vale? Lo dicen los dermatólogos. Largas horas a un sol muy intenso, está claro que eso no es saludable, ¿vale? Hay que ponerse crema. Y al final nosotros vamos a hablar de periodos breves y, obviamente, si vives en un sitio donde pues, hay mucho sol y las temperaturas son intensas, pues con protección solar, ¿vale? Entonces, sobre todo incluso para la piel, ¿no? De hecho, no sé si tú conoces, ¿no? Si era la revista Time o qué portada, ¿no? Como un camionero que siempre le había dado el sol en el mismo lado de la cara, tenía medio lado de la cara totalmente arrugado y hecho polvo y otro lado pues tenía la piel bien. Pero bueno, vamos a hablar de los beneficios, ¿no? 10-15 minutos al día, incluso pues si tenemos una buena tolerancia, un poquito más. El primer beneficio es a nivel, y sobre todo el que más me gusta a mí, luego tú si quieres, si se te ocurre alguno más o quieres comentar alguno más, lo dices, pero el sol es como una especie de despertador metabólico. Es decir, cuando nosotros nos exponemos por primera vez en el día a la luz del sol, ¿vale? Eso coincide con la secreción de una hormona que es el cortisol, que ya lo sabemos, y después de esa secreción hormonal se genera como un reloj. Un reloj en este caso de 16 horas que lo que manda es como digamos que el momento después del cortisol, es decir, en la hora número 16 desde que nos exponemos al sol es cuando se segrega la melatonina, que es la hormona que nos hace dormir. Entonces, si nosotros nos exponemos al sol, por ejemplo, a la misma hora por la mañana, a las 8 de la mañana, por ejemplo, vamos a tener el pico de melatonina siempre a la misma hora por la noche, lo que va a facilitar mucho que el sueño sea bueno, que es el siguiente punto, ahora lo comentaremos, pero una buena exposición al sol hace que a nivel metabólico nuestros biorritmos sean correctos a lo largo del día y sí que va a favorecer, obviamente teniendo en cuenta muchas otras variables, que tengamos un buen descanso por la noche, ¿no? Y a nivel de piel, básicamente también la luz solar está demostrado que genera un pico de dopamina, que ya sabemos que es como la hormona del ímpetu, la hormona de la motivación, la hormona que nos da como la fuerza y el vigor para hacer pues otras cosas, otras actividades o todas actividades pues intensas o actividades que nos demanden muchísimo a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, básicamente el sol te ayuda en ese sentido, ¿no? Al final, y a nivel de dopamina que tiene mucho que ver también con el estado de ánimo, ¿no? Sobre todo, y eso tiene mucho que ver también con la personalidad
entre un país muy frío con pocas horas de sol, como puede ser países nórdicos o norte de Europa, con la personalidad y el estado de ánimo de una persona de un país pues, más mediterráneo, puede ser España, Italia, en fin, que tengan más horas de exposición al sol, ¿no? Entonces, sí, tenemos la opción de exponernos lo antes posible desde que nos levantamos a la luz solar, va a ser mucho más beneficioso. Tenemos otros vídeos también donde hablamos sobre esto, no solo a nivel de estado de ánimo, a nivel de funcionamiento metabólico de nuestro cuerpo, sino también a nivel de tener unos buenos ritmos circadianos que nos permitan un buen descanso por la noche. No sé si quieres añadir algo más tema sol, supongo que sí, pero pasamos como puente al segundo punto, que es el sueño y el descanso, que para este punto, que es el sueño y el descanso, lo hemos hecho sin querer, pero una buena exposición al sol a lo largo del día nos va a ayudar a disfrutar de un buen sueño, un buen descanso reparador por la noche. Sí, a ver, primero de todo, ser consciente que somos unos privilegiados por donde vivimos. O sea, ya mismo que tenemos 20 grados, 21 grados, un sol increíble. Oye, pues aprovecha eso porque nos va a aportar beneficios para la salud, ¿no? Entonces, como tú decías, o como yo he dicho en el anterior punto con el tema del frío, pues exponte al sol. Lo más recomendable es exponerse con la menor ropa posible, si es desnudo mejor, y, y no sé si has escuchado tú eso de tomar el sol que te dé directamente en el ano o qué, pero es que hay modas por ahí que yo, no, yo ya digo, las desconozco, pero bueno, en fin, como decía, pues la gente divulga, hay mucha información, cada uno que coja la información que crea. Nosotros simplemente estamos diciendo que la exposición al sol, ya sea por el ano o por donde sea, es buena, ¿vale? Es decir, que tu piel esté en contacto con el sol. Ya está. Ahora, ¿cómo? Pues empieza un día 1 minuto, otro día 2 y así, ¿vale? En la postura que tú quieras, vamos, eso ya a libre albedrío, pero sí, exponte al frío, exponte al sol, porque evidentemente va a regular todo ese eje hormonal, todo ese ritmo circadiano que ahora también está tanto de moda, ¿no? Y evidentemente, pues si hay unos buenos parámetros, tanto de vitamina D como de glóbulos blancos, etcétera, eso nos va a ayudar también luego a tener un buen sueño reparador. O sea, va todo ligado, ¿ok? Evidentemente, una persona que trabaja a las 5 de la mañana, se levanta, se hace un café, se pone el abrigo, se va a trabajar y vuelve a las 9 de la noche a casa, pues bueno, si no tiene oportunidad de exponerse al frío o al sol, pues también hay suplementación que nos puede ayudar a mejorar eso, ¿no? O sea que siempre tenemos esa herramienta. Nosotros estamos explicando los beneficios, pero todo eso, si no lo podemos tener o no podemos optar a ello, pues evidentemente también decirles que existen suplementaciones que nos pueden ayudar a todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente, una buena exposición al frío, una buena exposición al sol hace que tengamos un sueño reparador, como he dicho antes. Porque el sueño, el descanso, ¿vale? También está comprobado por 100.000 estudios, nos dicen que pues tenemos mejoras en la calidad de vida absoluta, ¿vale? Es decir, si tienes dolor de espalda, que es lo que nosotros trabajamos o lo que nosotros tratamos, mejora con un buen descanso. ¿Por qué? Porque esto es la pescadilla que se muere la cola. Es decir, si tú te expones al sol, ¿vale? Evidentemente, eh, mejora tu estado de ánimo, ¿vale? Porque hay una mayor producción de serotonina, que es un neurotransmisor asociado al estado de ánimo y eso está claro más que el agua, al igual que exponerse al frío. Pero claro, si tú te expones al frío, al sol, pero te acuestas a las 3 de la mañana porque estás con cosas del trabajo, con el móvil, con los hijos, etcétera, evidentemente, por más que hagas los 2 puntos anteriores que hemos hablado, si no tratas el tercero, es decir, no me quiero enrollar, perdonadme, pero esto es, lo quiero resumir en cuanto a, puedes tratar un punto de los que estamos hablando hoy en el episodio, pero si no haces el resto, como que no tiene sentido. O sea, puedes notar una mejora, pero esto que estamos hablando hoy va todo en consonancia, ¿vale? Punto 1, exponerse al frío, 2 al sol y 3 el sueño, ¿vale? Tienes que cumplir esos 3 parámetros para que obtengas una mejora, ¿vale? Entonces, lo que decía, si tú te expones al sol y te expones al frío, pero te acuestas tarde y no tienes un buen sueño reparador, evidentemente al día siguiente, pues te vas a levantar cansado, etcétera. Entonces vas como a ir arrastrando día a día queriendo mejorar algo cuando realmente
no vas a poder, ¿no? Sí, exacto. Hemos hecho el orden del podcast así, pero nos ha salido perfecto porque se enlaza el tema de la exposición al sol y frío con el sueño, que tiene una repercusión el uno sobre el otro. Entonces, para cerrar un poquito la parte del sueño, lo primero es intentar reducir el estrés, que es otro punto que está más adelante, pero bueno, que al final cuando no podemos dormir, la mayoría de las veces es, por lo menos en mi caso, es cuando tenemos tantas cosas en la cabeza que no paramos de darle vueltas y no podemos bajar ese tono del sistema nervioso simpático. ¿Vale? Entonces, pautas, lo primero, intentar tener el mismo horario. Es decir, no acostarme un día a las 10, otro a las 11, otro a las 3 de la mañana, otro a la 1, el fin de semana un día a las 11 y otro día otra vez a las 3. O sea, eso es lo peor. De hecho, y esto no es por asustar a nadie, pero hay estudios que demuestran que las profesiones que trabajan en turnos rotativos de diurno a nocturno tienen mayor mortalidad. ¿Vale? Entonces, intentamos mantener unos mismos horarios de sueño, ¿vale? Tampoco hay que ser tan radical como Gonzalo, que le falta acostarse a las 6 de la tarde un día, pero bueno, eso ya cada uno lo que quiera. Y luego, obviamente, pues estas cosas se dicen mucho y probablemente si estás escuchando esto ya lo sabrás, pero evitar consumir cafeína por la tarde y evitar exposición al teléfono, que esto el primero que tiene que quitárselo es este que está hablando ahora mismo, pero de momento no lo ha conseguido antes, en las horas previas a acostarse. Luego, por último, también evitar cenas muy copiosas, que eso tampoco lo estamos cumpliendo mucho últimamente, sobre todo el sábado. Pero bueno, resumen de sueño, intentar reducir el estrés, que luego entraremos en la parte del estrés. Reducimos cafeína por la tarde, reducimos, o sea, reducimos el hecho de... Ah, se me ha ido. Ayúdame. Se me ha ido. Ponernos a la luz artificial del teléfono. Exacto. Cafeína por la tarde, luz artificial del teléfono y acostarnos a la misma hora. Gracias por el RCP. Y con esto, si te parece bien, pasamos a la parte de alimentación. Tenemos varios podcasts de alimentación, pero con nutricionistas, pero al final existen alimentos que favorecen la salud y alimentos que favorecen la enfermedad. Todos sabemos, o sea, nadie nos va a decir que comer comida basura, comer procesado, comer alimentos muy fritos no es bueno para la salud. Yo sé que lo sabes. Y también sé que sabes que las frutas y las verduras son sanísimas. Pero, aparte de estos alimentos que ya conocemos un poco más, hay alimentos que no son tan buenos, que no se sabe tanto, y alimentos que sí, que son sanos, son muy desconocidos, sobre todo alimentos ricos en micronutrientes, vitaminas, minerales, alimentos así quizás no tan populares, ¿vale? Que son muy interesantes a la hora de introducir en nuestra alimentación, ¿verdad? Sí, a ver, yo por ejemplo, lo que suelo hablar con nuestros clientes es decirles, lo primero de todo es saber qué tipos de alimentos nos van bien o nos van mal, porque nos pueden decir que las verduras son buenas, son sanas, ¿vale? Pero no todo el mundo es capaz de tolerar un cierto tipo de verdura, ¿vale? Entonces, si yo tengo un cliente que va a entrenar conmigo a las 6 de la tarde, pero come a las 4 y ha hecho una mala digestión, cuando venga a entrenar conmigo, evidentemente no va a estar al 100%, ¿vale? Va a estar pues con la barriga pesada, etcétera. Entonces, eso interfiere en un entrenamiento, en un dolor de espalda, pero, y en muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, lo primero de todo, como yo digo, es saber diferenciar qué tipos de alimentos nos van bien a nosotros, ¿vale? Dejarnos de estudios y de dietas milagrosas. Simplemente, pues esto es un poco ensayo-error. Yo lo hablo con mis clientes. Yo con 17, 18 años, hablo de mí personalmente. Yo no digo que esto le vaya a funcionar a todo el mundo, pero yo con 17, 18 años lo primero que hice fue, me leí un libro que sobre la dieta paleolítica, ¿vale? Entonces la gente decía, ¿pero eso para qué sirve? Y digo, pues mira, no lo sé, voy a probarlo, voy a leerme el libro y voy a probar si eso funciona en mí, ¿vale? Pues evidentemente cambié aspectos de mi día a día, de mi rutina alimenticia y mejoré muchísimo, muchos aspectos. Más atlético, a la hora de correr, mucha más energía, mejoras a la hora de ir al baño. Entonces, evidentemente, nos aportan beneficios, pero yo de manera un poco autodidacta, fui marcándome pues qué tipos de alimentos me iban bien, qué otro tipo, siempre a veces respaldado con un nutricionista, un profesional, porque evidentemente
mejor, ¿no? Si vas respaldado con un profesional, muchísimo mejor todo siempre. Pero bueno, yo soy a nuestros clientes, a nuestros clientes, oye, ¿qué tipo de alimento crees que te va bien o que te va mal? Vale, apúntatelo. Aunque no sepas el porqué de que ese alimento te venga bien o te va mal, simplemente apúntatelo y redúcelo o elimínalo de tu dieta y ya está. ¿Por qué? Porque sabemos a ciencia cierta que hay eh, tipos de frutas, verduras que producen inflamación. A lo mejor a ti no, pero a otra persona sí. Entonces, teniendo claro cuáles son esos alimentos, reduciéndolos o eliminándolos, pues puedes notar una mejoría, ¿vale? Y evidentemente, pues si son alimentos ricos en nutrientes, etcétera, etcétera, como tú has dicho, pues mejor, ¿vale? Otro beneficio del tema de alimentación en cuanto al dolor o a las patologías de las enfermedades es el peso corporal. Evidentemente, si no comes alimentos que tienes que comer, mayor peso, mayor energía tienes que generar para mover ese peso. Si tienes la famosa panza de nuestro amigo, que ya sabéis quiénes son, pues esa panza hace que tenga más peso y genere más compresión en la zona lumbar, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y luego, una cosa que quiero tratar, que ahora si quieres tú metes más información sobre esto, es una cosa muy importante que nos lo han dicho en el colegio, en el instituto, toda la vida de nuestros padres, que es básicamente la hidratación. ¿Y por qué quiero decir esto? Gente con dolor de espalda. Cuando nosotros dormimos, los discos se inflaman. ¿Por qué? Porque se hidratan, ¿vale? Hay una mayor exposición a la hidratación, ¿vale? Pero conforme va pasando el día, pasa todo lo contrario, que esos discos se deshidratan. Entonces, uno de mis consejos siempre a nuestros clientes es decirle, oye, yo sé que no te mola beber agua, pero si lo haces, te va a ir mucho mejor. Así que eso es un consejo que yo quería dar así al aire y que la gente lo toma, si lo tome si lo quiere tomar, y si no, pues si quieres añadir tú algo más sobre este punto, genial, porque si no me enrollo aquí a hablar y no paro, ¿eh? Sí, no, la hidratación es imprescindible. De hecho, o sea, siempre que tienes un tos, mocos, se recomienda muchísimo la hidratación. Pero yo hace un par de semanas tuve un poquito de molestia de estómago y tal. Me dura un poco porque ya sabes que mi estómago es para hacer un análisis de todas las palizas que le doy y funciona tan bien. Pero justo le pregunté a un amigo médico, le dije, oye, ¿es tan importante la hidratación cuando estamos fastidiados de tema de estómago, náuseas, angustia, etcétera? Como cuando cuando tenemos algo relacionado con mocos, todo eso. Y me dijo, sí, 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 sí. Súper importante hidratación. Al final, yo creo que no sé si habrá algún contexto en el cual no se recomienda hidratar, lo desconozco, pero yo creo que en el 99,9% de situaciones es importante una buena hidratación, ¿no? Ujú. Y ya si hablamos de la práctica deportiva, pues ni te cuento, ¿no? Entonces, para cerrar un poquito el tema de la nutrición, vamos a dejar en la descripción podcast donde entramos un poquito más en los temas que estamos tratando hoy de manera más específica, ¿vale? Pero sí que es cierto que pues, hay ciertos alimentos que introducirlos de manera recurrente. Lo último que estoy introduciendo es es decir, que como suplemento, pues estoy introduciendo la remolacha y estoy intentando meter bastantes arándanos, también pues ciertos alimentos, principalmente de origen vegetal, aunque también hay alimentos de origen animal que son muy saludables. Em, y luego también esos alimentos introducirlos de manera recurrente, porque al final si te tomas 3 arándanos a la semana no te va a hacer ningún tipo de efecto. Si te tomas uno un poquito de remolacha una vez a la semana tampoco te va a hacer tanto efecto. Intentar que, pues a lo mejor si estamos acostumbrados a meter de manera recurrente el pan y la pasta, el arroz, pues mente de manera recurrente esos otros alimentos, ¿vale? Salmón, yo siempre lo he tomado muy recurrente porque es el único pescado que me gusta, el único pescado que me gusta que me lo como a gusto. O sea, puedo comer pescado, pero el único pescado que me lo como a gusto es el salmón, ¿vale? Entonces intentando meterlo aún más. Y ya, pues, si te parece, pasamos al siguiente punto, ¿vale? Ya estamos en los dos últimos puntos. Si ha llegado hasta aquí, quédate porque sobre todo el último punto que vamos a tratar te va a volar la cabeza. Y antes de entrar en el siguiente punto, que es el del estrés, sobre todo estrés laboral, simplemente decirte que si has llegado hasta aquí en el podcast, que te agradecemos, Gonzalo, y yo de corazón, porque estás agradeciendo toda la información que estamos aportando, nos viene muy bien que, primero, si nos escuchas desde YouTube y no estás suscrito al canal, que te suscribas. Si tienes cualquier duda, que nos dejes un comentario. Y si nos estás escuchando desde Spotify, que le des 5 estrellas y, por supuesto, si tienes algún conocido o algún familiar que le puede venir bien conocer toda esta información, le mandes el episodio, que le va a venir muy bien saberlo para mejorar su salud.
o su dolor o cualquier otro tipo de beneficio, porque se puede sacar muchísimo beneficio de lo que estamos comentando en este episodio. Y ahora sí, vamos con los dos últimos puntos. Vamos con el tema del estrés laboral y aquí yo hago una pequeña introducción y ya te lo cedo. Y fíjate, dato muy curioso. Cuando o sea, nosotros viene alguien que le duele la espalda, el rango de edad más habitual es entre 35 y 55. Fíjate que ni a un adolescente le duele la espalda, ni a un anciano le duele la espalda. Obviamente, claro que hay casos, por supuesto, pero lo más habitual es que no. Y ¿cómo llegamos a esta conclusión? Y esto por qué se explica, porque al final a los ancianos, a nuestros abuelos, mi abuela tiene problemas de cadera y de rodilla, pero no tiene problemas lumbares. ¿Vale? O sea, las operaciones de columna, a los ancianos se les opera de la cadera y de la rodilla. No se les opera de la espalda, de la columna, ¿vale? ¿Por qué? Pues principalmente porque el dolor de espalda coincide con la edad laboral. Sobre todo también empieza mucho cuando tenemos hijos. ¿Qué pasa cuando tenemos hijos o cuando entramos en edad laboral? Menos sueño y mayor estrés. ¿Cómo se ataca el dolor de espalda tradicionalmente? Con operaciones, tratamientos que van justo a la zona del dolor y muy poca gente o nadie tiene en cuenta el estrés y el sueño, que son las dos variables más comunes en personas en edad laboral. ¿Por qué un adolescente no duele la espalda? ¿Va a tener menos estrés? Sí, es cierto que sus tejidos y sus estructuras se han estado sometidos a menos carga por la edad. Y un anciano, tampoco, ¿vale? Porque tiene menos desgaste, ¿vale? Pero tiene menos estrés. El abuelito que va a darse su paseo a ver la obra no tiene tantas preocupaciones como un padre que acaba de tener un hijo, que tiene que trabajar 8 horas, ir a recoger a su hijo a la guardería, se despierta 6 veces por la noche porque el niño llora. Entonces, esto explica mucho más. Por entonces, la conclusión, antes de ceder el testigo a Gonzalo, si estás en edad laboral, eres padre de niños pequeños, ocúpate más o preocúpate más de abordar tu dolor de espalda o tu patología con estrategias que hagan que tenga una mayor repercusión a nivel de sueño y a nivel de estrés, porque es donde más beneficio vas a poder sacar. Y no sé qué opinas de todo esto, pero creo que es de lo más poderoso que vamos a dar en este episodio. Sí, a ver, como decía yo antes, bueno, y tú también, los clientes que acuden a nosotros, evidentemente con dolor de espalda, que es a lo que nos dedicamos, pues a veces vienen a nosotros, a veces o ya prácticamente de ya al 100%, que no saben cuál es la causa que está generando ese dolor, porque ya no es una patología como puede ser una hernia, una protusión, etcétera, ¿no? Simplemente cuando les preguntamos, tengo un cliente ahora muy reciente que le he hecho que me escriba un diario. O sea, he llegado hasta ese punto porque realmente nos cuesta tanto a veces detectar cuál es la causa del dolor que digo, bueno, voy a decirle que me escriba un diario de su día a día para ver por dónde puede venir el dolor, ¿no? Y claro, en ese diario algo que me llama mucha atención es, se desvela todas las noches y espero que no le siente mal si nos escucha, que estoy hablando de él, no voy a decir nombre, pero simplemente comento un poco el caso, ¿no? Eh, Se levanta o se desvela todas las noches y tiene un exceso consumo de café. Que el café es bueno, pero hasta cierto punto. Claro. Entonces, lo primero que le he dicho es, vamos a tratar eso. ¿Cómo? Pues haciendo, como he dicho antes, escribiendo las cosas que nos van bien, que nos van mal y identificándolo. ¿Por qué me despierto a las 3 de la mañana? ¿Vale? ¿Qué he hecho durante ese día? ¿Qué ha hecho que yo me pueda despertar o que no tenga un buen sueño reparador? Pues eso hay que apuntarlo y trabajar sobre ello. Si yo me desvelo a las 3 de la mañana, seguramente es porque, como decías tú, nuestra cabeza está dando vueltas a un problema, hemos hecho una cena muy tardía, mejor hemos cenado a las 11 y nos hemos ido directamente a la cama, entonces nuestro sistema nervioso gasta toda la energía en hacer la digestión y no en producir melatonina, eso hace que no tengamos sueño reparador. Es decir, todos los temas que hemos hablado anteriormente en el episodio tienen relación con todo esto. Entonces, si yo tengo estrés laboral, evidentemente, pues, mm, ¿cómo se va a manifestar? Primero, síntomas físicos, ¿vale? Yo tengo amigos con 30 años que parecen que tengan 50 años. ¿Eh? Y mi querido amigo ya sabe quién es. ¿Eh? También. ¿Vale? Y tú también vas por el camino. ¿Vale? Entonces, bueno, que parece una tontería esto, ¿no? Pero
¿Cómo te sentirías tú si tuvieras 40 años y te presenta una persona que tiene la misma edad que tú, pero parece que tenga 20 años menos que tú? ¿Cómo te sentirías tú? Pues a partir de ahí ya saca tus propias conclusiones, ¿vale? Luego, evidentemente, un impacto en la salud mental. Exposición al estrés, mayor riesgos de ansiedad, depresión, ¿vale? Es decir, te estoy hablando todo lo negativo, ¿vale? Relaciones interpersonales, es decir, el estrés que tienes en el trabajo lo vas a sacar en casa. Entonces, si llegas a casa, discutes con tu pareja, con tu mujer, otra vez volvemos al episodio de la pescadilla que se muere la cola. No sales, es el bucle que no sale. Entonces, pues empieza a tomar alternativas. Yo aquí no voy a dar muchos consejos porque tampoco tengo mucha capacidad de hacerlo, pero bueno, me estoy leyendo este libro, ¿vale? El monje que vendió su Ferrari, que me han hablado tan bien de él, que la primera frase que habla en el libro me ha llamado mucha atención, me la subrayé porque dice eso, ¿no? Que el padre de uno de los integrantes del libro le dice, estoy seguro que si estás entre la vida y la muerte, lo primero que te vas a arrepentir es de haber dedicado tanto tiempo al trabajo. A partir de ahí ya saca tus propias conclusiones, ¿vale? Y tómate la vida con la filosofía que tú te quieras tomar. Pero evidentemente, la exposición al estrés laboral o al estrés en general son todo negativos, puntos negativos. Creo que no te va a aportar nada beneficioso, así que, pues, mmm, tómatelo como tú quieras, pero vamos, todo tiene relación como hemos hablado, ¿no? Sí, y como pauta principal para reducir el estrés, mucha gente nos dice, es que no puedo hacer nada, ¿vale? Tienes el trabajo que tienes, no lo podemos cambiar y hay que interferir, o sea, intervenir a los niveles que se pueda, ¿vale? Pero sí, la mayoría de los casos, y yo soy el primero que tiene que tomar nota de esto, porque al final, pues, llevo mil cosas en la cabeza. Cuando tú haces una lista de cosas que puedes hacer para reducir el estrés y intervenciones a nivel de tu vida personal que puedes hacer, está claro que la mayoría de cosas no las puedes cambiar. Pero si realmente lo apuntas todo en un papel, va a haber cosas que sí que vas a poder cambiar. Va a haber ciertas tareas que vas a poder delegar, ciertas cosas que le dedicas demasiado tiempo que vas a poder eliminar, eso seguro. Aunque, insisto, yo sé que el 70-80% es muy difícil, ¿vale? El trabajo se tiene que sacar, los hijos se tienen que cuidar, etcétera. Pero siempre va a haber cosas que vas a poder hacer. Entonces, aparte de hacer ese, apuntar una lista de tareas que te generan estrés para intentar intervenir, reducir, no eliminar, pero sí reducir algunas de ellas, lo principal que es el principal valor diferencial que tenemos Gonzalo y yo, que hemos trabajado tanto, nos ha ayudado tanto, que no vamos a intervenir, a hablar más de ello, es porque si nos sigues en redes, sobre todo si sigues mi cuenta de Instagram, lo digo 27 veces al día, es la respiración diafragmática, ¿vale? Te vamos a dejar una masterclass en la descripción, una masterclass que es un regalo, ¿vale? Por eso lo hemos dicho ahora, que llevaremos ya media hora de podcast seguro, 40 minutos, media hora, 40 minutos de podcast seguro, como premio a ti por haber llegado hasta aquí. Es una masterclass que te vas a encontrar al final de de la descripción de este vídeo. Tienes que pinchar en abrir descripción, ir abajo ahí y ahí te encuentras la masterclass que está en oculto en YouTube, donde contamos todo sobre la respiración diafragmática, que te va a ayudar a reducir el estrés y el dolor de espalda. Y a nivel de todos los sistemas de salud, incluido el digestivo, también te va a ayudar. Y finalizado el punto del estrés, vamos con el último punto, que es, esto es también importante, ¿no? Y antes de empezar el episodio, Gonzalo y yo decíamos, vamos a dar algún dato curioso, ¿no? Sobre diferencias de dolor de espalda entre países, ¿no? Que es el momento de hablarlo ahora, ¿no? Porque en uno de los cursos que he hecho, que ya sabéis que son unos cuantos, hablan de un dato muy curioso, que es que en Alemania, en el siglo XX, antes de que cayera el muro de Berlín, en el 89, si no me equivoco, em, que ahí, vamos, no había nacido ni Gonzalo, había como dos, estaba subdividido en dos Alemania, ¿no? La capitalista, que si no me equivoco era la del oeste, y la comunista, que era la del este, ¿vale? Pues se hizo un estudio en qué diferencias en cuanto a dolor de espalda había entre la Alemania capitalista y la Alemania soviética o la comunista. Y se llegó a la conclusión de que en la Alemania capitalista había más dolor de espalda. ¿Vale? Luego, también ha habido estudios en sociedades con mayor desarrollo tecnológico frente a sociedades más rurales. ¿Dónde va a haber más dolor de espalda? Nuestra cabeza piensa sociedades rurales, tiempo agachado,
trabajando en el campo, más trabajo físico, insolación. Pues fíjate tú qué curioso. El dolor de espalda era menor en la sociedad, la parte comunista de Berlín, de Alemania, y en sociedades con más predominancia de economía rural que de economías más digitalizadas o con más desarrollo tecnológico, ahí había más dolor de espalda. Entonces, quitemos de la cabeza que el trabajo físico o las posturas o estar en el campo agachado 8 horas es peor que tener un móvil que con un Instagram que tiene un algoritmo con un scroll infinito, que está preparado, que es como, o sea, que los efectos de la dopamina que te da las redes sociales son similares a una droga, es una adicción. El hecho de hacer scroll en Instagram es un gesto que genera mucha dopamina en el cerebro y las vías neuromusculares que se activan son las mismas que cuando hay una adicción a una droga o a una bebida alcohólica o a lo que sea. Entonces, la digitalización y el desarrollo tecnológico va a favorecer más y esa imagen que tenemos de una persona con unas gafas de inteligencia artificial en su casa en el 2050 que no tiene que hacer nada, que trabaja con las gafas de realidad virtual, que vive en un metaverso de realidad virtual, eso va a suceder, pues está prácticamente sucediendo ya. Entonces, ese desarrollo tecnológico nos va a favorecer la aparición de ese tipo de patologías y este tipo de dolores. Y nos da igual que la medicina, sí, claro, si la medicina avanza a pasos agigantados, nos da igual, porque el sedentarismo nos retrasa también a pasos agigantados. Entonces, el resumen de esto es que sí, la tecnología nos ayuda, la inteligencia artificial, que tenemos un podcast también de inteligencia artificial, nos está ayudando y se puede sacar muchísimo beneficio de ello a nivel de calidad de vida. Pero claro, tenemos que compensar todo ese sedentarismo, tenemos que compensar todas esas facilidades que nos da la vida, que nos reduce la movilidad, no la movilidad como de hombro, ¿no? Que interferimos, tanto hablamos Gonzalo y yo, sino la movilidad en cuanto a desplazarnos de un sitio a otro. Y ya te cedo el testigo para que pongas la guinda a este episodio. No, simplemente, resumidas cuentas, vete a trabajar al campo, ponte en pelotas a tomar el sol tirado ahí en la paja del campo, come verduras y alimentos animales recolectados por ti, cazados por ti, tira el móvil a la basura y ya está, y vive feliz. No, fuera de bromas. Nada, no te quedes con este episodio, con lo que acabo de decir. El 60% de lo que acabo de decir Gonzalo, con eso lo tienes. No, simplemente que, que des el paso, ¿vale? Que te escribas las cosas del día a día, el aspecto del día te va a facilitar muchas cosas y que nos sigas escuchando, nos sigas viendo para poder ayudar a mucha más gente. Perfecto, pues nada, gracias al oyente que nos ha escuchado hasta aquí. Estoy muy satisfecho con este episodio, supongo que tú también, ahora comentaremos fuera de cámara, pero lo dicho, aplica estos 5 puntos y si ya has llegado hasta aquí, pues nos encantará leerte en un comentario. Gracias, Gonzalo, y hasta luego. Gracias.